Hola, bienvenido a un video más de Física Tríquele. En esta oportunidad estaremos estudiando la cinemática. La cinemática es una rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, sin tener en cuenta la masa del cuerpo ni la fuerza que ocasiona su movimiento. En la cinemática tenemos unas magnitudes importantes como es la rapidez, la velocidad, la distancia y el desplazamiento. Recordemos que la rapidez es la relación entre la distancia y el tiempo, mientras que la velocidad es la relación que hay entre el desplazamiento y el tiempo. La distancia es una magnitud escalar. El desplazamiento es una magnitud vectorial. Por lo tanto, cuando hablamos de rapidez, estamos hablando de una magnitud escalar y cuando hablamos de velocidad, estamos hablando de una magnitud vectorial. Recordemos que la magnitud vectorial trae dirección y trae sentido, mientras que la magnitud escalar no tiene ni dirección ni sentido. Otra magnitud que debemos estudiar es la distancia, y no es más que es el espacio que se desplaza o recorre un cuerpo en cierto tiempo. Y el desplazamiento es el espacio recorrido por un cuerpo en cierta dirección. Observe que para el desplazamiento la dirección juega un papel importante, mientras que para la distancia no. Uno de los movimientos que permite aplicar la cinemática a fondo es el movimiento rectilíneo uniforme. Se le llama movimiento porque la partícula cambia de posición, rectilíneo porque la trayectoria es una línea recta y uniforme porque la velocidad no cambia. Un aspecto cinemático importante es que un cuerpo que posee MRU se desplaza distancias iguales en tiempos iguales. ¿Cómo así? Si en un segundo se desplaza 5 metros, en 2 segundos se desplazará 2 veces 5 metros, o sea 10. Y en 3 segundos, 3 veces 5 metros, o sea 15. Si dividimos la distancia en el tiempo, para cada caso tendríamos 5 entre 1 daría 5. 10 entre 2 daría 5. 15 entre 3 daría 5. 20 entre 4 daría 5. Eso quiere decir que la velocidad siempre es la misma y para este ejemplo es 5 metros por segundo. La forma de calcular la rapidez en el movimiento rectilíneo uniforme es rapidez igual a distancia sobre tiempo. La distancia se puede simbolizar con la letra D, con la letra X, con la letra Y, con la letra S, con la letra E. Sin embargo, aquí estamos utilizando la letra D, pero también podemos utilizar la letra X. La ecuación rapidez igual a distancia sobre tiempo permite calcular la rapidez y observe que la operación matemática que debemos hacer es dividir la distancia entre el tiempo. De esta ecuación se desprende que distancia es rapidez por tiempo y que tiempo es distancia sobre rapidez. En cuanto a la aceleración, en el movimiento rectilíneo uniforme no existe aceleración, ya que se define la aceleración como la forma en que cambia la velocidad en el tiempo.
vemos las diferentes letras que nos permiten representar la distancia. El análisis gráfico del movimiento rectilíneo uniforme nos permite darle sentido a las diferentes gráficas que aparecen en este estudio. Vamos a estudiar las gráficas de la siguiente manera. Gráfica de posición contra tiempo. Posición contra tiempo. Esta gráfica siempre va a ser una línea recta que pasa por el origen. Nos permite calcular la velocidad o la rapidez del móvil. Para calcular la velocidad o la rapidez del móvil, basta con que tomemos dos puntos cualesquiera de la gráfica. En este ejemplo he tomado el punto P1, cuyas coordenadas son 1 para X, 10 para Y, o 1 para el tiempo y 10 para la distancia. Y P2, que tiene como coordenadas 4 para el tiempo y 40 para la distancia. La pendiente de la recta equivale a la rapidez del móvil. Recordemos que por conocimientos de matemática, para hallar la pendiente simplemente debemos dividir la variación en el eje vertical entre la variación en el eje horizontal. Veamos un ejemplo. Vamos a hallar la rapidez en este caso. Tomamos dos puntos cualesquiera que estén sobre la gráfica y colocamos sus coordenadas. El punto P1 tiene como coordenadas 1, 10, 1, 10. El punto P2 tiene como coordenadas 4, 40, 4, 40. Y luego utilizamos la siguiente ecuación. Rapidez igual a x2 menos x1 sobre t2 menos t1. Observe que x2 es el valor de x para el punto 2, 40. Y x1 es el valor de x para el punto 1, 10. Por lo tanto, tendríamos 40 menos 10. T2 vale 4, T1 vale 1. Por eso acá, en vez de escribir T2 menos T1, escribimos 4 segundos menos 1 segundo. Realizando las operaciones, en la parte superior tenemos 30 metros y en la parte inferior nos daría 3 segundos. Al dividir obtenemos una rapidez de 10 metros sobre segundo. ¿Qué pasaría si tomamos dos puntos diferentes? No va a pasar absolutamente nada diferente, siempre y cuando los puntos estén sobre la gráfica. Podemos tomar un punto P3, 5 en T, 50 en X, 5 en T, 50 en X. Un punto aquí. Y el punto P4, 3 en T, 30 en X. Y entonces aplicamos diferencia de los valores en X sobre diferencia de los valores en T. Ahora son X4 menos X3. X4 del punto 4 vale 30. X3 del punto 3 vale 50. Al reemplazar los valores y realizar todo el proceso, obtenemos también 10 metros sobre segundo. O sea que el resultado es independiente de los puntos que tomemos, siempre y cuando estén sobre la gráfica. Conclusión: en una gráfica de posición contra tiempo, la pendiente de la recta equivale a la rapidez del móvil.
Gráfica de rapidez contra tiempo. Entonces, como dijimos ahorita, que la velocidad no cambia, la rapidez tampoco. La gráfica de rapidez contra tiempo va a ser una línea horizontal que indica que el valor de la velocidad no cambia a medida que pasa el tiempo. Observe que el valor de la velocidad al inicio es 4, cuando vamos por 4 segundos sigue siendo 4, cuando llevamos 6 segundos sigue siendo 4. Un dato importante es el siguiente: el área bajo la curva, equivale a la distancia recorrida. El área bajo la recta equivale a la distancia recorrida por el móvil. ¿Cómo así? Si yo quiero calcular la distancia, simplemente debo hallar el área de la figura que está por debajo de la curva, de la línea negra. Esa figura tiene forma de rectángulo y tiene de base 8 y de altura 4. Entonces, si yo hallo el área de este rectángulo, ya estoy hallando también la distancia del móvil. Recordemos que para calcular el área de un rectángulo se multiplica base por altura. La base vale 8, la altura vale 4 y como el área me está dando 32, eso quiere decir que la distancia que recorre ese móvil es igual a 32. La velocidad media es una magnitud vectorial que nos da la razón entre el vector desplazamiento y el tiempo. Mientras que la rapidez media es una magnitud escalar que me da la razón entre la distancia y el tiempo. Veamos unos ejemplos. ¿Cuántos segundos tarda un atleta en recorrer 45 kilómetros si lleva una velocidad de 5 metros por segundo? Entonces tenemos distancia sobre tiempo, reemplazamos valores. La distancia aquí dice 45 kilómetros. Si yo quiero poder trabajar sin ningún problema en las unidades, debo hacer una conversión de kilómetros a metros. Y tendríamos que 45 kilómetros equivalen a 45.000 metros, porque cada kilómetro equivale a un metro. Nos piden calcular el tiempo utilizando la ecuación tiempo igual a distancia sobre velocidad. Tendríamos que el tiempo es igual a 45.000 metros, que fue la distancia, entre 5 metros por segundo. Y eso nos da 9.000 segundos. Otro ejemplo que podríamos explicar es el siguiente. Si un avión se desplaza a una velocidad de 450 kilómetros por hora, ¿cuánto tiempo tardará en recorrer 2.400 kilómetros? Nuevamente, utilizamos la ecuación tiempo igual a distancia sobre velocidad y dividimos la distancia, que es 2.400, entre la velocidad, que es 450 kilómetros por hora. Observe que no se hizo ninguna conversión. ¿Por qué no es necesario hacer conversiones? Vemos que la distancia está en kilómetros y la velocidad tiene como unidad también kilómetros. Cuando estas dos unidades sean las mismas, no hay que hacer conversiones. En cambio, en el problema anterior, la distancia está en kilómetros, pero la velocidad tiene unidades de metros. Como las unidades no son las mismas en ambos datos, hay que hacer conversión, ya que cada vez que se vaya a realizar un problema de física,
Las unidades de longitud tienen que ser iguales. Si en una parte hay kilómetros, en la otra parte tiene que haber kilómetros. Lo mismo las unidades de tiempo. Si en una parte hay horas, en la otra parte tiene que haber horas. No podemos mezclar diferentes unidades de una misma magnitud. Te voy a dejar estos ejemplos para que los analices en casa. Son muy idénticos a los anteriores. Veamos algunos datos sobre los diferentes tipos de movimiento. Cuando la velocidad es constante, el movimiento se llama movimiento rectilíneo uniforme. Cuando la velocidad no es constante, quiere decir que puede aumentar o puede disminuir, se le llama movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué pasa con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Que ya el móvil no recorre distancias iguales en tiempos iguales, porque su velocidad va aumentando. Entonces, a medida que pasa el tiempo, él lleva mayor velocidad y recorre mayor distancia. Las ecuaciones utilizadas para calcular los diferentes elementos en el movimiento uniformemente acelerado son las siguientes. Distancia o distancia final. Distancia es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de A, que es aceleración, por tiempo al cuadrado. Otra ecuación es velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. En este problema o en este tipo de problemas sí hay aceleración porque la velocidad va cambiando. Esta ecuación que tenemos aquí se lee velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Acá tendríamos que distancia es velocidad final más velocidad inicial sobre 2 por tiempo. Y por último, la ecuación de la velocidad media es velocidad final más velocidad inicial sobre 2. Veamos cómo se utilizan esas ecuaciones. En cuanto a la posición, la rapidez y la aceleración, la gráfica de posición contra tiempo, cuando se trata de un movimiento acelerado, es una curva que abre hacia abajo, mientras que la gráfica de rapidez contra tiempo vemos que es una línea recta y la gráfica de aceleración es una línea horizontal. Para el caso de la gráfica de rapidez contra tiempo, el área bajo la curva, para el caso de la gráfica, observe que para hallar el área bajo la curva, deberíamos entonces hallar el área de esta figura. Como la figura no está definida, podemos trazar una línea horizontal por aquí y dividir la figura en dos partes. Arriba quedaría un triángulo y en la parte de abajo un rectángulo. Podemos también decir que en este tipo de movimiento, cuando la velocidad aumenta, la gráfica de posición contra tiempo es una curva que abre hacia arriba, mientras que la gráfica de velocidad contra tiempo es una línea recta. Aquí tenemos que la aceleración es positiva porque está por encima del eje. Veamos algunos problemas.
La velocidad de un móvil es de 20 metros por segundo y aumenta a 40 metros por segundo en 4 segundos. Encontrar su aceleración. Recordemos que aceleración es velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. La velocidad final es de 40 metros por segundo porque nos dice que tiene 20 y aumenta a 40, o sea que termina en 40. La velocidad final es 40, la inicial es de 20 metros por segundo y el tiempo es de 4 segundos. Haciendo las operaciones, tendríamos en la parte superior 40 menos 20 daría 20 y al dividirlo entre 4 nos daría 5. Los segundos al cuadrado aparecen cuando le agregamos al segundo de abajo una unidad y multiplicamos extremo con extremo y medios con medios. Segundo por segundo daría segundo al cuadrado. Un segundo ejemplo tiene que ver con un automóvil que al subir por una cuesta disminuye su velocidad de 90 km por hora a 20 km por hora, o sea que él se va frenando en un tiempo de 1.5 minutos. Observe que aquí la unidad de tiempo es hora y acá la unidad de tiempo es minutos. Ese problema no se puede trabajar con esos datos así como están, porque no puedo utilizar dos unidades de tiempo diferentes. Aquí tengo minutos y acá tengo horas. ¿Qué hago? Convierto los 1.5 minutos a horas, o también podría convertir las horas a minutos. Pero no me conviene pasar las horas a minutos porque tendría que hacer una conversión aquí y una conversión acá. Serían dos conversiones. Por lo tanto, mejor convierto 1.5 minutos a horas. Recordemos que una hora tiene 60 minutos. Entonces multiplico por 1 y divido entre 60. Obtengo como resultado que 1.5 minutos equivalen a 0.025 horas. Utilizando la ecuación, aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo, reemplazando los valores, obtengo 20 menos 90. 20 menos 90 daría menos 70. Y cuando lo divido entre 0.025 obtengo menos 2.800 kilómetros por hora cuadrada. Espero que este video te haya sido de mucha ayuda en tu proceso de preparación. Nos vemos en una próxima oportunidad.